Tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y siempre he dicho, cuando se trata de la Biblia, el tiempo que sea. La palabra, y siempre Dios nos fortalece, nos ayuda. Así que abra por favor sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versos del 1 al verso 9. ¿Ya lo tenemos? Ok. Vamos a procurar traer nuestras Biblias, hermanos, por si se nos va la luz. Y aparte, cuando tenemos visitas, siempre es bueno el compartirle la Biblia ahí a un lado. Así que si no tiene Biblia, procure adquirir una. Así que dice la palabra de la siguiente manera. Te voy a dar lectura del 1 al 9. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Nos exhorta, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor. Siempre tiene algo que enseñarnos a todos. La Biblia, Señor, es eficaz, es verdadera, es infalible, Señor. No hay mentira ni error, Señor, y es necesaria para cada uno de nosotros. También sabemos que es viva y es eficaz, Señor. Ayúdanos a tener, conociendo esto de tu palabra, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para tu enseñanza, Señor. Probablemente habrá quienes nos redarguyan, nos enseñen, nos corrija o nos instruya, Señor. Lo que sí sé, Señor, es que en aquel corazón humilde, algo Dios, usted le va a decir, usted nos va a decir a todos. Bendícenos, Señor, edifícanos y permites que salgamos bendecidos de este lugar, Señor. También te pedimos que como iglesia local nos perdones de nuestros pecados, Señor. Nos limpies de nuestra maldad y que permitas que tu nombre sea exaltado. Úsame, Señor, únicamente quiero exponer tu palabra. Ayúdame, Señor, lo necesito. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le he puesto a esta enseñanza: tiempo para arrepentirnos y dar fruto. Jesús, el Señor, usa una parábola. La parábola es una comparación. Compara una verdad desconocida, profunda, extracta, trayendo a la realidad a través de un hecho sencillo y práctico de la vida diaria. ¿Y sabía usted que muchas veces, así como el Señor traía parábolas simbolizando el reino, también traía parábolas para mostrarles verdades de lo que eran sus discípulos? Es decir, que muchas veces pasamos en el día, en el mes, en el año, creyendo que somos algo, hasta que viene Dios
y nos habla por medio de su palabra y dice, ¿a poco ese era yo? ¿O a poco ese soy yo? Y vamos a ver en esta parábola 4 puntos. Y yo no sé en qué punto te vayas a identificar, porque la verdad me encanta esta parábola porque nos desarma. Y estamos todos en ella. Así que el Señor usa una parábola en esta porción de la higuera, una higuera estéril que no tenía fruto. Y es interesante que la higuera, cuando era fructífera, reflejaba bendición, reflejaba fidelidad. Mientras que en esta parábola el Señor observa que no hay fruto y simboliza infidelidad, simboliza incredulidad, pero también simboliza en el verso 9 juicio. ¿Qué le iba a pasar a la parábola que no diera fruto? Si no da fruto, ¿qué iba a hacer? Córtala. Así que es interesante y vamos a meternos en la parábola de la higuera. Así que analizando esta porción, podríamos ver, analizando la Biblia, que esta porción de la Biblia fue dirigida al pueblo de Israel. En ese tiempo, el Señor Jesús compara al pueblo de Israel con una higuera, pero con una higuera que no tiene fruto. Ahora, podríamos admirarnos y mencionar, el pueblo de Israel no recibió a Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y podrías hablar asuntos relacionados a Israel por lo que no hizo al recibir y al desechar la palabra del Señor Jesús. Podrías decir que qué malos son los judíos. Y ciertamente la parábola simboliza a Israel como un pueblo sin fruto, pero ¿de qué manera esta misma parábola es para nuestra era? Bueno, debemos de saber que ahora en esta era Dios tiene un pueblo también llamado iglesia. Y veremos de qué forma aplica para nosotros la parábola. Así que presta atención y deja que el Señor abra tu entendimiento y ten un corazón humilde para meditar en lo que la Biblia nos va a enseñar hoy. Vamos al verso 6. Un llamado al arrepentimiento y a dar fruto. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, en su terreno, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Es interesante que cuando vemos aquí al dueño, al de la viña, que viene a su viña y encuentra la parábola y busca fruto, no lo halla. Y hay una versión que lo expresó así. Luego Jesús les contó la siguiente parábola. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. ¿Y por qué esta enseñanza? ¿Y por qué en este tiempo? Porque aquí hay un factor tiempo en esta parábola, en el que es bueno que reflexionemos en lo que va del año, en cómo estamos terminando el año. Porque probablemente puedas pensar, logré cosas este año, logré comprar, logré adquirir, logré algo en esta vida, pero no hayas logrado nada en las cosas de Dios. Estás exactamente, probablemente, igual o probablemente caminaste y avanzaste. Y así como dice la versión que quedó decepcionado, y decepcionado significa desilusión cuando las expectativas no se cumplen. Y bueno, el Señor al mirar la higuera quedó decepcionado, desalentado, descorazonado porque buscaba fruto en su pueblo y no lo hallaba. Y eso me brinda. Señor, en este año, ¿cómo me viste? ¿Cómo te vio Jesús este año? Porque ¿sabes algo? Constantemente vemos en la Biblia
a Jesús, al Señor, buscando fruto en nosotros. La pregunta es, ¿habrá encontrado fruto en ti? ¿Habrá encontrado un buen fruto en mí? ¿Habrá encontrado un buen fruto en su iglesia? En la iglesia que se compone en este tiempo, las iglesias locales, ¿habrá encontrado Jesús el fruto que quiere que reflejemos? ¿O se habrá quedado decepcionado un año más? ¿O se habrá quedado desalentado un año más? ¿Cómo te sientes cuando una persona te promete cambiar? Ya no lo vuelvo a hacer. Ya no te volveré a hablar así. Ya no volveré a reaccionar así. Voy a ser diferente, voy a cambiar. Y pasan los meses y pasan los años y sigue siendo la misma persona. De verdad que eso decepciona. ¿Cómo? Siempre me hablas que vas a cambiar, que vas a ser diferente, que me vas a tratar distinto, que vas a buscar la manera de ayudarme y siempre eres el mismo. Imagínense Jesús cómo se encontraba. Al buscar fruto en la higuera y nada, no había nada en la higuera. Observaba la higuera, venía a la higuera, buscaba fruto en la higuera, no encontraba nada en la higuera. Y me encanta eso del Señor porque aunque venía seguido, esperaba encontrar algo en ella. Y eso me habla de la paciencia, de la gran paciencia que nos tiene el Señor. Y yo no sé si vas a salir pidiéndole perdón a Dios. Pero cuando veo en la Biblia que constantemente el Señor viene y no encuentra el fruto que quiere, me duele el aún no ser lo que Cristo quiere que sea. ¿Tú estás contento como eres? ¿Estás satisfecho? Yo como pastor no estoy contento. Porque hay cosas en la vida. Nuestra meta, ¿quién es? Cristo el Señor. Y de pronto observo cosas en mi vida y creo que cada uno debe de examinar su vida. Señor, ¿qué estás viendo en mí? En el verso 6, en la última parte, dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y no lo halló. Vamos al verso que sigue. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera. ¿Por qué creen que usó el número 3? ¿Y por qué usó 3 años? ¿Por qué? El Señor estaba culminando ya su ministerio. El Señor estaba terminando ya casi su ministerio, sirviendo, enseñando, exhortando, anunciando, haciendo milagros. Y observa hacia atrás y observa lo mismo. Un tiempo, número 1, para arrepentirse. 3 años. De pronto nos observamos y miramos y a los líderes, oiga, ya enseñé 1 año, 2 años, 3 años y seguimos actuando de la misma manera, pensando de la misma manera, reaccionando. Y eso es para todos, Señor. ¿Cómo es posible que después de 3 años, de tanto tiempo, no proceda el arrepentimiento? Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo hallo. Me llama la atención cómo a veces somos personas que pasan 1 año, 2 años y seguimos siendo la misma persona en el cuerpo del Señor.
3 años. ¿Cuánto tiempo más necesitas o necesitamos para arrepentirnos? ¿Por qué el Señor expresó esto? El Señor observa lo mismo, lo idéntico. Eran semejantes. Y a veces en esa condición está la iglesia. Pasa un año y son los mismos que están dando fruto. Pasan 2 años y observas y ves a la misma persona que está dando fruto. No avanzamos. No crecemos. Estamos estancados. Y de pronto así se encuentra la iglesia también. Pero eso sí, a Jesús lo seguía la multitud. A Jesús lo seguían cientos de personas, incluso llegaba a alimentar a 5,000 personas. Pero ¿de qué sirve seguir las enseñanzas de Jesús si nuestra vida va a seguir siendo la misma? Y ahí es donde me atravesó el Señor. Puedes estar en la iglesia, formar parte de una iglesia, formar incluso legalmente miembro de una iglesia, pero en eso no consiste el que sigamos a Jesús. 3 años siguiendo a Jesús, 3 años siguiendo, escuchando las enseñanzas de Jesús, 3 años observando lo que hace Jesús, pero no había fruto en los que seguían a Jesús. Y me encanta cómo de una forma usa esta parábola para decirle lo que son. Porque usa una palabra fuerte y la veremos. Y hay otra enseñanza dentro de 8 días que ojalá y puedas tener oportunidad de venir a escucharla. Somos los mismos. Los mismos. Probablemente, y saben algo, 3 años, y eso me enseña que tener conocimiento no es sinónimo de una persona que tiene fruto. No es sinónimo. Y a veces estamos bien llenos de conocimiento, pero nada de fruto. Enseñas y exhortas y ves a la misma persona no tomar en cuenta las enseñanzas de Jesús. Somos un tanto sordos en las enseñanzas, en la escritura, en la palabra, en las sagradas escrituras. Yo no sé cómo quiera salir hoy de este servicio, pero tampoco no sé cómo quiera salir de este año. ¿Con qué mentalidad quiera seguir? Quizá digas, me quiero seguir comportando igual, viviendo igual, pensando igual, reaccionando igual. Y vamos por favor en este mismo verso. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en este higuero. ¿Quién había venido a buscar fruto, hermanos? ¿A quién se está refiriendo Jesús? He aquí hace 3 años que vengo. Jesús es esa persona a buscar en esta higuera y no lo hallo. No lo hallo. Córtala. Interesante. ¿Por qué cortarla? ¿Para qué inutiliza también la tierra? La palabra inutiliza viene de una palabra griega, catargeo, y catargeo se deriva de 2, cata y argeo. Y cata significa contra, contrario, hacia abajo y denota oposición. Catacon significa contrario, contra, hacia abajo y denota oposición. Ciertamente seguían a Jesús, pero seguían teniendo su mirada en las cosas de esta vida. Porque yo no dudo que al iniciar el año te propusiste planes, proyectos para esta vida. Pero ¿qué me dices de tu crecimiento como servidor del Señor, como cristiano? ¿Qué proyecto te estableciste en el año para que te llevara a crecer espiritualmente?
Probablemente pusiste la dieta, un negocio, un proyecto, no sé. Pero la gente que seguía a Jesús, en vez de crecer espiritualmente, tenían la mirada completamente en las cosas de abajo. Y argeo significa estar ocioso. Significa demorar. Significa tardar. Y el Señor Jesús no está hablando porque probablemente fuiste muy trabajador y probablemente no te demoraste y probablemente tampoco tardaste en hacer las cosas terrenales en este año. Y en ese sentido probablemente hayas prosperado en esta vida, pero ¿qué hay de la parte espiritual? Argeo, estar ocioso. Y estar ocioso, demorar y tardar, significa una persona que no le interesan las cosas de Dios. Está bien ahí donde está. ¿Te sientes bien ahí donde estás? ¿Qué haces ahí donde estás? ¿Hacia dónde te diriges ahí donde estás? Catargeo, eternamente inmóvil significa, lo siento mucho, pero del griego, inútil. Invalidar y desligar. Así que cuando el Señor le dice esta parábola a aquellos que le seguían, ¿para qué inutiliza también la tierra? Inutiliza. ¿Qué te dice esta palabra? ¿Ven por qué el Señor usaba parábolas? Una forma suave de decir, ¿para qué inutiliza también la tierra? Están ahí de repente haciendo bulto, están ocupando bancas y muchas cosas, y el Señor les expresa esta parábola. No es el plan que estén únicamente siguiéndome. Jesús era un ejemplo de fruto, de un árbol con fruto, y nadie imitaba lo que hacía Jesús en sus frutos. Y eso me lleva a analizar 3 años. ¿Cuánto tiempo más queremos para hacer cambios? Porque puede pasar otro año y podemos estar, si Dios lo permite, en el 2030 y es ser la misma persona. Con la mirada puesta aquí abajo, ocioso en las cosas espirituales, demorando en las cosas celestiales, tardándose en crecer en lo que a Dios quiere que crezcas. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está en contra, en cosa contraria, no le interesa lo espiritual. Ocioso. Una persona significa inactivo, espiritual, en pereza, con falta de propósito. ¿Cuál es el propósito para este año espiritual? ¿Ya lo tienes en mente? ¿Será leer la Biblia? ¿La Biblia todo el año? Sería hermoso. Amén. Pero probablemente no esté en tus planes. Y el Señor usa esta palabra, que dice inutilizar la tierra, mas sin embargo, también lo vemos usarla en Mateo 12:36, cuando les llama siervos inútiles. Ya no usó parábola. Cuando no cumplimos y no usamos los dones que Él nos dio, con diligencia, con fe, en oración, los ponemos al servicio de Dios, estamos reflejando también que estamos únicamente inutilizando la tierra.
Cuando no hay un cambio en tu corazón, en tu mente, en tu crecimiento, y sigues siendo la misma persona, y bueno, eso es lo que el Señor nos quiere transmitir. Ahora, vamos al verso 1. Un tiempo para arrepentirse es lo que el Señor les había dado, y un tiempo que no estaban aprovechando. Yo no sé cómo vaya a salir usted, pero miren lo que observó Jesús antes de la parábola. En este mismo tiempo, observen, en este mismo tiempo, usa el factor tiempo aquí, lo usa en 3 años, después lo vuelve a usar y aquí usa el factor tiempo. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los Galileos. De los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y había personas ahí hablando, platicando, y andaban con Jesús, pero ¿en quién estaban hablando? ¿De quién estaban hablando? ¿En qué estaban ocupando el tiempo? Y eso nunca falta en las iglesias. Gente que está todo el tiempo hablando menos de Jesús. Y estos estaban hablando, mire que hubo quienes se murieron. Se cree que la sangre de los sacrificios que hicieron los judíos se mezcló con la sangre de aquellos que mandó a matar Pilato. Y aquí estaban hablando. Y de pronto Jesús se ve, ¿y estos qué? A veces así nos encontramos hablando de cualquier tema menos del Señor. En el verso 2, por favor. En el chisme estaban comunicativos, andaban ahí y dice, respondiendo al verso 2, ¿respondiendo quién? ¿Qué les dijo? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, padecieron? Los judíos que estaban ahí hablando, los que le seguían, se creían dignos de la vida. Y estaban menospreciando, y estaban juzgando, y estaban señalando a aquellos que habían muerto por mano de Pilato. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿A eso quiere Jesús que hagamos? Que estemos hablando de los que murieron, que estemos hablando de nosotros, que estemos hablando de otras cosas. A eso nos llamó el Señor Jesús. Y de pronto eso nos encontramos, gente que se cree más digna por lo que tiene y cree y señala. Y aquí vemos a los judíos hablando de aquellos que habían muerto y que murieron porque eran pecadores, porque hicieron esto. ¿Y quién te ha dicho que tú eres menos pecador? Estaban ahí. Las iglesias a veces de eso surge. En el verso 3, os digo no, antes si no os arrepentís, y aquí viene algo interesante, no puede haber fruto en nuestra vida si no hemos procedido al arrepentimiento. La gente que seguía a Jesús era gente que únicamente le seguía, pero no estaba arrepentida de sus pecados, pues aún andando con Jesús, andaban pecando, hablando, señalando, criticando, andando con Jesús. En vez de estarle prestando atención al Señor, con la mirada puesta en el Señor, la andaban colocando en otras personas, incluso en personas que ya no estaban. No, antes si no se arrepienten también, todos pereceréis igualmente. Y el tema de los galileos estaba como ventaneando. Y a veces ¿cómo se ha de haber sentido el Señor? Por eso le dice, han inutilizado la tierra. En el verso que sigue, en el 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4,
Otro tema. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Pensáis, miren lo que estaban pensando. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? También era un tema. Y eso me habla de que aquellos que muchas veces inutilizamos la tierra, estamos no solo en contra, sino que somos buenos para señalar, para hablar, para opinar, pero estamos desde las bancas. Y ese aquí el Señor hace un llamado. Arrepiéntanse. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Verso que sigue. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué? Un llamado al arrepentimiento. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún no lo tienes como tu Salvador personal, no va a haber fruto en ti. Van a pasar los años como los judíos, sí en una iglesia, pero no daban fruto. Y una persona que empieza, que tiene a Cristo en su corazón, Dios va a ir obrando en él y va a ir dando fruto poco a poco. Así que si tienes algo de qué arrepentirte, hoy sería un buen día. Le pidamos, perdona al Señor, Señor, perdóname. Sí seguían a Jesús, sí estaban con Jesús, pero no se habían arrepentido. Número 2, un tiempo para ser edificado. Vamos al verso 7. Un tiempo para ser edificado. Dice, y dijo al viñador, aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Hermanos, ¿cuántos años más necesitamos? ¿Cuántos más? ¿Saben? Por ejemplo, los que siembran, antes de sembrar, preparan la tierra, la dejan bien bonita y van un día o 2 o 3 a sembrar y en esa siembra están esperando que crezca y la están cuidando de la plaga, están cuidando de que no se enhierve y le dedican tiempo y le dedican tiempo. ¿Por qué? Porque el plan es que sean edificados, que sea abonada y que crezca. Y es lo mismo que espera el Señor de nosotros. Constantemente nos manda la palabra, nos enseña, nos corrige, nos abona con ella para que crezcamos. Hay un tiempo para ser edificado. Y eso lo espera Jesús. Como pastor, como líder, espera uno lo mismo. Trata temas uno relacionados a lo que padecemos para cambiar. Pero hay veces el crecimiento es muy lento en la iglesia. A veces son más obedientes las plantitas que nosotros. Porque ellas tienen un tiempo para crecer y para dar fruto. Y muchos de nosotros a veces nos quedamos bien enanitos espiritualmente y no crecemos. Y también eso hay en los sembríos, hay plantas que crecen y dan fruto, pero nunca falta la planta que nunca se desarrolló. Como que quería y ahí se quedó. Así que ¿cuántos años más necesitas para ser edificado? No se le puede pedir, no se puede esperar fruto se sembró la semilla, apenas nació, no se puede esperar fruto. Al contrario, hay nuevos en esta iglesia que han recibido a Jesús, que están siendo abonados con la palabra, con la esperanza de que crezcan y que le den la gloria y gloria al Señor. Mas sin embargo, hay quienes somos ya plantas crecidas, donde únicamente cuando el Señor busca encuentra hojas. ¿Cuánto tiempo? ¿Llevas 1 año? 2 años, 3, 10, 20. La pregunta es, en esos 20 años, ¿estás a reventar de fruto como Dios quiere que reviente de fruto? Porque ¿de qué sirve tener conocimiento?
¿De qué sirve tener hojas si no hay fruto? 3 años, aunque los años judíos no son como nuestros años, si tratáramos los años como nuestros días, serían 1095 días recibiendo enseñanzas y la gente igualita. Así que hay un tiempo para ser edificado y creo que esta iglesia, por los años que tiene, es una iglesia que debe de estar reflejando el fruto. Sin embargo, muchas veces no es así. Son unos cuantos nada más los que están reflejando y dando fruto. Los demás nada más vienen a sentarse, a recibir enseñanza, en sus casas igual, como esposos igual, y eso ahí me pega, como servidor igual, como esposa, como hijos. A eso venimos. ¿Cuántos años más queremos? El Señor no nos llamó para estar estancados. El Señor no nos llamó para estar en un solo lado, inmóviles. No nos llamó para estar únicamente pensando en las cosas de este mundo, para demorar o tardar o para pasar tiempo de ocio. El Señor te va a demandar a su tiempo. Y esta parábola no es únicamente una parábola, es una verdad también espiritual del reino. El Señor a su tiempo daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en esta vida, de lo bueno y de lo malo. Y muchos en el cielo únicamente, ¿qué no di más que hojas? Le dijeron, ¿sabes qué? Córtalo. Un tiempo para ser edificado. ¿Cuánto más tiempos quieres? ¿Cuánto? Porque no es el plan del Señor que lo sigan. Yo creo que de tanto ver el Señor, cómo estaban, hablando, ya, tarde. Te están inutilizando la tierra nada más. Me gustó esta palabra que viene del griego. En vez de ir hacia arriba, miraban hacia abajo. En vez de mirar a Jesús, miraban a la gente. En vez de poner a Dios como su tesoro, ponían a la gente y ya estaban hablando de la gente. Y hay un verso que dice que donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y los que seguían a Jesús, no era Jesús el tesoro, porque era la gente que habían colocado en sus corazones. A veces somos las mismas, seguimos con las mismas actitudes, no perdonamos, no amamos, no somos misericordiosos, no somos bondadosos, no nos sujetamos, no obedecemos, no respetamos, no somos amables, no somos hospitalarios, no nos incorporamos a servir, no buscamos la pureza, la integridad, la verdad. ¿Habrá algo que Dios nos está diciendo? Yo creo que a todos. Pastor Juan Carlos, ¿cuántos años más quieres estudiando la Biblia? Iglesia, ¿cuántos años más quieres? Porque puede pasar el año y estar ahí en el mismo asiento de hoy, dentro de un año. Vamos por favor al verso, en el mismo verso 7. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Ya vimos un tiempo para arrepentirnos, un tiempo para ser edificados y un tiempo para dar fruto. 3 años eran ya suficientes para dar fruto y sabes que todo tiene un tiempo. Un día se te van a acabar las fuerzas. Un día se te va a acabar la forma, el vigor, la vista. Muchas cosas se te van a agotar, pero cuando lleguen esos días, a lo menos puedas tener en tu corazón cuando debí dar fruto en mi edad viril, como la Biblia enseña,
di el fruto que Cristo quería que diera. Un día alguien más va a estar aquí predicando. Un día alguien más va a estar sirviendo. Porque nuestra fuerza se va a agotar. Aprovecha, si hoy tienes la posibilidad, aprovéchala. El tiempo se acaba. ¿De qué sirve ganar el mundo? ¿De qué sirve lograr tantas cosas terrenales si nunca trabajaste para lo espiritual, para lo celestial? ¿O no reflejaste ese fruto del Espíritu con la familia, en tu iglesia? Eras la misma persona de hace 40, 50 años, sigue siendo la misma persona, imagínense. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Así que, ¿qué planes tienes para este año? ¿Estás dichoso como estás cerrando el año? ¿Cumpliste los planes del Señor? La encomienda que Jesús te dio, la cumpliste. Usaste los dones para lo que te lo dio. El fruto del Espíritu lo mostraste en tu familia. Es tiempo ya de producir fruto. Vamos, por favor. A Gálatas. Verso 19. Así que Gálatas 5, verso 19. Y vamos a analizar qué más se vio en nuestra vida en este año. Las obras de la carne o las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos al verso 22. O yo no sé si fue esto lo que mostraste. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué reflejaste o qué reflejamos como iglesia este año? Así que hay un tiempo para producir fruto. Y número 4, un tiempo al arrepentimiento y un tiempo para dar fruto. Y en el número 4 es un tiempo para compartir el fruto. Vamos al mismo verso 7, en Lucas 13:7. El Señor, Lucas 13:7, el Señor llegó a buscar fruto y no lo halló. Cuando la persona crece después de ser edificada y dar fruto, el fruto, créanme, en las siembras, el fruto no se queda ahí en el árbol. Cumple su propósito, cumple su fin por el cual se hizo, se trabaja, se hace. Así que el plan del Señor de edificarte es para que seas una persona que dé fruto, pero no es para que dé fruto únicamente para ti, sino para los que te rodean, para tu familia, para la gente que está a tu alrededor. Un tiempo para compartir el fruto. No es únicamente para que te quedes con él. Si algo Dios te ha bendecido en el año espiritualmente, si algo Dios te ha ayudado en algo que hayas necesitado, no es para que te quedes únicamente con la bendición de tener fruto. De lo contrario, ¿cuál es el plan de un sembrador? No es únicamente para que el fruto se eche a perder. Y hay árboles que tienen frutos, pero de alguna manera lo tienen para los suyos. Y está mal, no, está bien, pero el Señor quiere que demos fruto para todas las personas.
Porque si haces el bien únicamente con tu familia, ¿qué de más haces? Lo mismo hacen los incrédulos, así que dentro de lo que Dios quiere es que compartas el fruto. El amor, compártelo. La paz, la paciencia, compártela. Y ese era un tema que se trataba. Y saben, hay gente que tiene capacidad y ve a su hermano tener necesidad. Y no hay amor para desprenderse de ayudar a su hermano, a su hermano. A su hermano en la sangre, a sus padres, a la gente, al vecino que sabes que ni para las tortillas a veces tiene. El cristiano debe de ser luz, debe de ser sal, para alumbrar, para ayudar, para ser un instrumento de bendición. ¿Cómo va la gente a creer que hay un Dios en ti? ¿O cómo la gente va a observar los frutos si no los expresas? Y vamos a ver un tema que trató el Señor en el contexto también, en el capítulo 12. Lo mismo observa el Señor. Estos no tienen frutos, ni espirituales, ni terrenales. Y ese es el peor, lo peor todavía. Ni en la iglesia, ni en sus casas. En el verso 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho. Vamos al capítulo 12, verso 16. Un tiempo para compartir. También le refirió una parábola diciendo, y el tema casi es relacionado a lo mismo, ve gente sin fruto. La heredad de un hombre rico había producido, ¿cuánto? Mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No tengo dónde guardar o almacenar, depositar mis frutos. Pareciera ser que las personas que tienen más bienes en esta vida son sabias, pero muchas veces no es así. Aquí vemos a una persona rica, pero nada sabio. Y dentro de estos ricos el Señor expresaba parábolas porque había gente que le seguía y la enseñanza era para la gente que le escuchaba. No tiraba enseñanzas al aire, era porque él sabía a quién le seguía. Y dentro de los que le seguían era gente rica en esta vida. Que habían y que tenían mucho. Y ahí les expone otra parábola. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Su cosecha había sido abundante, numerosa, demasiada. En el verso 18 dice, y dijo, esto haré. Miren qué sabiduría. Y, fíjense lo que quiere hacer, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos que son para que los guardes. ¿Crees que Dios te ha bendecido en esta vida para tu costal nada más? ¿Para tu vida nada más? ¿Para ti? Teniendo familia cercana a tu vida que batalla, que sufre, que quizá no tiene para algo, para una receta. Y los edificaré mayores. Si hay gente que ya tiene algo y pareciera ser que no puede usar el dinero en otra cosa y destruye eso que ya tenía para seguir en su mismo afán, porque él está haciendo lo mismo. La voy a destruir y voy a hacer otra cosa. Y pasa el año y voy a hacer y nunca piensa en las cosas celestiales. Y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hay una versión que lo dice así. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes, así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes.
¿De qué sirve tener cosas terrenales si no cumplen su propósito? Únicamente son para nuestras vanidades. Únicamente son para mí, para ti y nada más. No vas más allá. No hay amor hacia el prójimo, no hay bondad, no hay misericordia. Y echamos más a nuestro granero. Y ya ni se diga en relación a las cosas del Señor. Cuando se trata de una actividad propia evangelística, hay veces andan los mismos batallando para conseguir algo en qué moverse, cuando en un servicio normal dijeras tú, wow, cuánto fruto hay en esa iglesia. El problema no es que el fruto, el problema también es que muchas veces lo que Dios nos ha dado únicamente lo usamos para nuestra vida. El ser compartido, el ser generoso, el ser desprendido, dadivoso, habla de una persona que ha entendido para qué son los frutos o los bienes que Dios nos ha dado. Y ese es un problema que pasa. Y Jesús observaba eso. En el verso 19, por favor. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes que tienes. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Quién te ha dicho que dice, repósate? Y mira lo que hace la persona, come, bebe, y probablemente alguien esté pensando este 24 en ya la cena, qué va a comer y todo. Y no has pensado un poquito en tu familia que no tiene ni para una cena. Hace poco enseñaba eso. ¿Por qué? Si Dios te ha dado, ¿por qué no haces unas despensas o algo y vas con tu familia, aquella que apenas tiene, va pasando el día, y le compartes de lo que Dios te ha dado? ¿Por qué no vas con tu hermano en la fe, aquel que sabes que batalla, que no tiene posibilidad? ¿Por qué no te acercas a aquel hermano que anda buscando trabajo en pleno diciembre porque no tiene? ¿Por qué no te acercas a la gente que tiene necesidad? A veces únicamente echamos a nuestros graneros y no cumplimos el plan de Dios por el cual nos ha dado las cosas. Dice en el verso 19, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. Igual, verso que sigue. Bueno, hay una versión que el anterior lo dice así. Amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come, bebe y diviértete. En el 20, pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí, ¿qué, hermanos? No escuché. ¿Para dónde estás haciendo tesoros, hermano? ¿Realmente los haces para Dios? ¿O estás haciendo rico para con Dios? Así que cuando Dios observa quién le seguía, gente que no se había arrepentido, gente que recibía enseñanza, gente que no tenía fruto espiritual, pero que también tenía fruto terrenal. No había nada. Tanto esta parábola como la principal que empecé, ¿qué vemos en Jesús? ¿Sabes qué? No hay nada. Son una higuera sin fruto. Son ricos para esta vida. Son prósperos en esta vida. Construyen cosas en esta vida. Prosperan en esta vida. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Estancados como una higuera sin fruto. Un llamado al arrepentimiento y a dar fruto. 4 tiempos. Un tiempo para arrepentirse. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, qué bueno. Y si no, hoy puede ser ese bello día. Número 2, un tiempo para ser edificado. Tenemos ya años siendo bendecidos con la palabra. Quizá llevas un pastor, 2 pastores, 3 pastores, 4 pastores en la vida y sigues a veces en lo mismo. Número 3, un tiempo para producir fruto.
Y número 4, un tiempo para compartir fruto. ¿De qué te sirve ser cristiano en medio de un mundo de necesidad si no eres nada compartido? No eres nada desprendido. Así que ¿en qué lugar estás? ¿En los que aún siguen siendo edificados? ¿En los que apenas van a producir fruto? ¿O en los que ya comparten los frutos con los demás? Y hablar de fruto es hablar de lo espiritual, pero también hablar de lo que Dios te ha dado. Te ha dado dones, te ha dado capacidad, está siendo compartido, está siendo un instrumento. Y cerramos con el verso Lucas 13:8. Lucas 13:8. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Miren cómo es bueno Dios. Bien paciente, déjala. Bueno, ya llevan 3 años, déjala, Señor. Pero ya llevan 10 años, déjala tantito más. Créeme que Dios ha sido bien paciente con todos. Déjala, qué bonito. El mismo Señor, déjala. Le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe. El Señor, fíjense cómo está todavía interesado en cavar en una viña que no da fruto. Déjala, quiero excavarle. Ay, qué paciente Dios. Que yo cavale alrededor de ella y la abono. Verso que sigue. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Yo no sé si Dios te estuvo hablando esta mañana, pero creo que todos necesitamos dar más fruto de lo que Dios está observando hoy en día. Y si hay humildad en tu corazón, hoy puedes pedirle perdón a Dios por no haber dado el fruto que quería el Señor que dieras este año. Y pedirle que te ayude para que este año que viene sea distinto en tu vida. Pero sobre todo en el área espiritual. Amén. Así que probablemente te desentendiste de las cosas de Dios. Anduviste de lejos. Dile, Señor, ayúdame este año. Quiero hacer una higuera, pero no como la higuera que está en Lucas 13. Quiero hacer una higuera que verdaderamente cuando vengas a buscar fruto en ella, encuentres frutos. Principalmente frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra, Señor, en qué condiciones estamos delante de ti. Tú conoces la vida de tu iglesia, Señor. Tú conoces por lo que atraviesa, Señor. Que no solo la iglesia local, Señor, sino toda tu iglesia, todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia que refleje tu fruto. Que las iglesias totales, en todo lugar, Señor, estemos reflejando para que cuando veas y busques un fruto en nosotros, lo halles, Señor. Es el fruto del Espíritu, Señor. Amor, gozo, muchas cosas, Señor, pero que el fruto que estemos dando no sea únicamente de labios, sino con hechos, Señor, a reflejarlo con hechos. Así que te pedimos perdón como iglesia, Señor, por no encontrar el fruto que muchas veces esperas de nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por seguir cavando alrededor de nosotros. Y tener paciencia para estar cavando, Señor. Anhelamos, Señor, dar fruto, pero también reconocemos lo que no hicimos, que debimos haber hecho este año. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque nos has puesto como luz para alumbrar, Señor. Nos has puesto como sal, Señor,
para que no se contamine más este mundo, Señor. Y creo que muchos de estos nos hemos desentendido como iglesia. Pues aún nuestras propias vidas se vuelven a lo que no te agrada, Señor. Límpianos, Señor. Perdónanos. Restáuranos. Edifícanos, Señor. Y permite que esta iglesia local, Señor, dé fruto. Que sea de bendición. Que cualquiera que venga, Señor, que no te conozca, encuentre un lugar, Señor, donde escuche de tu palabra, pero que también pueda ver en nosotros el fruto tuyo, Señor. Que reflejemos realmente un Cristo resucitado. Ayúdanos como iglesia, Señor, y fortalécenos. Anhelamos este año, Señor, ser diferentes a este que pasó. Bendícenos. Y si en esta bonita mañana alguien comprendió la palabra y entendió que ha estado aquí por mucho tiempo probablemente y nunca ha tomado en cuenta a Jesús y hoy reconoce su pecado delante de Dios y le pide perdón, hoy Cristo puede perdonarte, limpiarte, lavarte de toda tu maldad. Si de todo corazón te arrepientes de tu pecado y le invitas a morar a tu corazón como tu Salvador personal. ¿Habrá alguien aquí que no tenga a Jesús en su corazón, que quiera rendirle su vida? Levanta tu mano. Que diga, yo necesito a Jesús en mi vida. ¿Habrá alguien? Levanta tu mano. A veces hay una lucha. Cristo te ama. Y la única manera de dar fruto es abriéndole tu corazón a la vid verdadera. A Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Habrá alguien aquí que aún no tenga a Cristo en su corazón? Levanta tu mano, sin miedo. Sé que Dios te está hablando. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Si aún no tienes a Jesús. Muy bien. Sigamos orando. Si eres un hermano en la fe, que te has ido separando un poco del Señor y no estás reflejando el fruto que Cristo quiere que reflejes. También quiero orar por ti, mi hermano, para que Dios derrame de su gracia en tu vida, te fortalezca y te llene para que este año sea un año diferente. ¿Habrá alguien aquí que diga, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no he estado dando el fruto que Cristo quiere que dé? Pero este año quiero ser diferente. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Que este año diga, Señor, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Quiero dar fruto. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que diga yo, Dios te bendiga. Me quiero incorporar en la viña del Señor. Dios te bendiga. Quiero dar fruto. No solo en palabra, en hechos. Dios te bendiga. Quiero poner los dones que has colocado en mi vida a tus pies, Señor. Mi propia vida a tus pies. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero servir a mi Dios? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Quiero ser luz, quiero ser sal. Quiero reflejar un Cristo resucitado. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano, Dios te bendiga. Alguien más que diga, yo quiero poner en práctica lo que he recibido de enseñanza. Levanta tu mano, sin miedo. ¿Habrá alguien más que le diga, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí este año, quiero obedecerte? ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levanta tu mano. Que quiera crecer espiritualmente, que quiera incorporarse en lo espiritual, este año leer la Biblia, ser una persona de oración, de ayuno, de servicio, de evangelizar, de incorporarse, de decir, cada vez que haya un llamado a evangelizar, que le digas al Señor, heme aquí, Señor, yo quiero estar en esa obra espiritual. ¿Habrá alguien más que diga, yo quiero servir al Señor? Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Disponer mi corazón, disponer mi vida, disponer lo que Dios me ha dado al servicio de Dios. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, porque eres maravilloso. Derrama tu bendición, Señor. Derrama de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad en todas las manos que han sido levantadas, que anhelan, Señor, ser personas con fruto. Que no solamente reciban enseñanza, sino poner en práctica la enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas que sigamos siendo edificadas, que demos fruto de tal manera, Señor. Quizá a 30, 60, 100 por uno, Señor. Y que todo el fruto que demos, toda la alabanza y la gloria sea para ti, Señor. Porque eres tú, Señor, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos consuela y que nos permite el crecimiento para hacerlo. Bendice a tu iglesia, derrama bendición sobre nosotros, lo necesitamos, y que este año, Señor, sea muy diferente, muy distinto a este que estamos por terminar. Te agradecemos porque nos has bendecido, a pesar, Señor, que muchas veces no reflejamos lo que querías que reflejemos. Y gracias por esa paciencia de seguir cavando a nuestro alrededor y abonar. Ayúdanos. Ve conmigo, ve con nosotros como iglesia, ve al frente de nosotros en este año que viene. Bendice a tu iglesia, bendice a cada una de nuestras visitas y gracias por este tiempo. Quédate con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.